Listo. Vamos a comenzar. Dejen comparto la pantalla un segundo. Ok, entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Estábamos platicando de cómo se pueden usar modelos desde un punto de vista ya de tipo predictivo. Y entonces, bueno, hablábamos de varias cosas, ¿no? Primero, que tenemos que establecer una función de pérdida para saber qué tanto el valor real y el valor que nosotros estamos estimando a través de un modelo cualquiera, no necesariamente una regresión, se parecen. Y entonces ahí hablábamos que desde el punto de vista de qué tipo de output estamos usando, pues se tienen distintas funciones de pérdida que también dependen del modelo que estemos nosotros generando. Por ejemplo, en el caso de una regresión, tenemos que nuestra función de pérdida tradicional viene siendo la pérdida cuadrática, que nos va a dar justo al momento que la definimos la diferencia entre el valor real y el estimado a través del modelo al cuadrado, y que cuando lo vemos desde un punto de vista ya como en la aproximación, digamos, numérica, nosotros necesitamos a la esperanza de esto aproximarlo con un promedio, que es el promedio de las pérdidas individuales. Y justo aquí decíamos que al final estás cayendo a lo mismo que hacemos en el caso de la regresión lineal múltiple, la reducción del mínimo de la suma residual, generando los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, en el caso particular de la función de pérdida, pues nosotros, para cuando estamos hablando de algo de tipo regresión, que es cuando el output es cuantitativo, que eso pues es como la manera en que se dice para cualquier tipo de output cuantitativo, o sea, no necesariamente un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces ahí podemos cambiar la función de pérdida y tendríamos estimadores diferentes. Ahora, aquí en particular, pues entonces esto ocurre en el caso de la regresión, pero bueno, en otros casos que tengamos algún otro tipo de problemas, como uno de clasificación, donde el output es cualitativo, pues tenemos también sus funciones de pérdida correspondientes. Y bueno, de lo que estábamos platicando es que justo la idea de estos modelos predictivos es que tengan la oportunidad de ser generalizables, ¿no? O sea, de que si tú quieres hacer predicciones para nuevos datos, pues nosotros podamos, pues ahora sí que aplicarlo y que se parezca lo más posible el valor real al valor que estás obteniendo a través del modelo. Para eso lo que hacemos es como que separar a los datos en dos, que es la muestra de entrenamiento o el training set y la muestra de prueba o test set. Y estas dos cosas, digamos que se usan porque, bueno, en entrenamiento tú ajustas el modelo y en prueba, pues es como si tú simularas qué pasaría con datos reales en los que sí conoces cuáles son los valores de los inputs y cuál es el valor del output. Y entonces, bueno, desde el punto de vista de estos modelos que pues queremos usarlos con una perspectiva predictiva, buscamos como que un equilibrio entre dos cosas. Una es el sesgo, que tiene que ver con qué tanto los valores que yo estoy estimando sobre los datos en los que estoy haciendo el ajuste, pues se parecen al valor real, ¿no? O sea, si yo pensara en todas las muestras que yo puedo obtener, estamos viendo qué tanto los valores reales y los valores que estamos obteniendo con la predicción, pues se van acercando. Como en el caso de cuando nosotros hablamos de la varianza de un estimador, el sesgo de un estimador y pues el error cuadrático medio de un estimador. Es como algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, nuestro sesgo, pues es qué tan precisos somos al momento que estamos haciendo el ajuste para atinarle al valor correspondiente al real, ¿no? Y en el caso de la variabilidad, aquí estamos hablando de qué pasaría si tuviéramos muchos datos, ¿no? Muchas muestras posibles. Y que de todas estas muestras posibles, nosotros queremos ver si se obtendrían distintos resultados, ¿no? Digamos que la idea es que cuando tú calcules el valor de tu predicción con distintas muestras, no haya mucha
diferencia, ¿no? En los resultados de acuerdo a las distintas muestras, pues que nuestro modelo sea generalizable y que no ocurra que en algunos casos las predicciones son muy buenas, en otros son muy malas y que por lo tanto hay una gran varianza. Entonces hay una relación entre estas dos cosas, que es un equilibrio entre la varianza y el sesgo que se busca, porque no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no podemos lograr que algo tenga poco sesgo y la varianza pues que también sea baja, sino que justo por la manera en que se combina la varianza y el sesgo, siempre va a ocurrir que al subir uno disminuye el otro y entonces tenemos que encontrar como que un balance entre ambas cosas, donde al disminuir uno, el otro no aumentó tanto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Y bueno, o sea, digamos que la manera más fácil para hacer esto de ver cómo funcionan en datos nuevos sería esta partición en muestra de entrenamiento y prueba. Sin embargo, esto pues tiene como más utilidad cuando tenemos muchos datos. Porque cuando tienes muchos datos, pues digamos esta división en aprox 80% de los datos en entrenamiento y el resto de prueba, no te deja tan poquitos datos para entrenar el modelo o muy poquitos datos para como que simular la posibilidad de ver cómo funcionarían datos nuevos. Entonces, en ese caso, se utiliza una cosa que se conoce como la validación cruzada o cross validation. Entonces, la idea de la validación cruzada es como repetir el proceso que nosotros estábamos diciendo, pero con los mismos datos varias veces. Entonces, lo que hacemos es dividir nuestros datos, los que estemos manejando, en un cierto número de partes. De ahí viene el valor de la K, ¿no? El valor de la K, pues es el número que me indica en cuántas partes. Aquí en este ejemplito, pues están dividiendo en 10 partes, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos dividir en el número de partes que queramos. Ahora, en este caso, lo que se hace es como que entrenar el modelo, ajustar el modelo, eso es lo que quiere decir lo de entrenar el modelo, en todas las distintas partes menos una. Entonces, aquí nosotros hacemos el ajuste del modelo y vamos a ver el poder predictivo acá. O sea, por ejemplo, en términos de qué tanto error se está cometiendo, ¿no? Y entonces aquí nosotros podríamos, no sé, si fuera una regresión, tomar la suma residual, ¿no? Que nosotros tendríamos para estos datos que hacen como que la simulación de que fueran datos nuevos. Luego lo vamos a repetir, pero ahora cambiando este conjunto sobre el que yo hago la prueba. Ya va a ser ahora este, ¿no? El que está en la posición 9. Luego el 8, el 7, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos, pues yo voy a calculando el valor correspondiente al error. Ahora, al momento que hacemos estos cálculos, voy a tener tantos valores de estos errores como partes en las que haya dividido, y digamos nuestro conjunto. Y entonces al final lo que nosotros hacemos es combinar esto en un error ya único, que sería el promedio del error, ¿no? Que sería, bueno, usando los mismos datos, sin haber dividido en entrenamiento y prueba, yo veo qué tanto error estoy cometiendo, pero entonces al momento que hago eso ya no necesito, como en el caso anterior de división en dos partes, no necesito pues como que tantísimos datos, porque los mismos datos se están usando tanto para entrenar como para probar, ¿no? Y entonces esto pues nosotros lo hacemos a través de la división en K pedazos, que usualmente la K que se utiliza es de 4 o 5, porque con estos 4 o 5 más o menos se alcanza el mismo porcentaje de 80% que se tenía cuando dividíamos en entrenamiento y prueba, ¿no? O sea, 4 pedazos vendrían siendo los que son de entrenamiento, el otro es el de prueba, y entonces aproximadamente pues te quedan el 80% de los datos, ¿no? En cada uno de los distintos posibilidades, ¿no? De iteraciones que estás usando. Entonces, validación cruzada, pues es bastante común. De hecho, bueno, en el ejemplo que vamos a ver que ya hay como implementados, ¿no? Métodos que usan justo la validación cruzada. Y entonces, bueno, aquí nosotros lo que hacemos, pues es ya ver cómo está funcionando sobre nuevos datos en términos de esta medida que aquí estamos dando, ¿no? Que sería nuestro error. Esta parte si no la voy a ver. Ahora, ¿cómo medimos el poder predictivo, no? O sea, ¿cómo vemos qué tan buenas o malas son las predicciones?
Aquí nos vamos sobre unas cosas que se conocen como métricas. O sea, una cosa es la función de pérdida y otra cosa son las métricas. La métrica viene siendo como una manera de medir qué tan buenas o malas son las predicciones que yo tengo, ¿no? O sea, en estos nuevos datos o en esta simulación que son de nuevos datos. Y entonces para ello, otra vez, dependiendo del tipo de datos que estamos utilizando, o sea, si el output es cuantitativo o es cualitativo, pues nosotros estaríamos viendo qué métrica es la que vamos a estar utilizando. Y entonces, bueno, estas métricas, si estamos pensando en que se dividen en entrenamiento y prueba, pues la calcularíamos o las calcularíamos sobre el conjunto de prueba, ¿no? Entonces, ahí nosotros estaríamos viendo sobre el conjunto de prueba cómo se comporta la métrica. Supongamos que ustedes no quieren hacer un análisis predictivo, sino solo quieren utilizar la métrica como una medida adicional, como todas las que hemos estado viendo, para ver qué tan bueno o malo es el ajuste. Bueno, pues se puede hacer, ¿no? También podemos obtener las métricas sobre los datos completos, o sea, sin haber dividido en entrenamiento y prueba, y ver pues cómo estaría funcionando. Entonces, bueno, eso es algo que es posible. Y en el caso de la validación cruzada, pues justo la métrica las vamos a estar evaluando, como ya comentamos, sobre las distintas partes que no se utilizaron para ajustar el modelo. Y entonces, pues nosotros promediaríamos estos valores para obtener un único valor. Esa es la función de la métrica y bueno, más o menos cómo se hace, ¿no? En algunas ocasiones, en la validación cruzada, bueno, depende de qué estemos haciendo, pero en algunas ocasiones, aunque usemos la validación cruzada, dividimos en entrenamiento y prueba. Y eso se utiliza sobre todo cuando tenemos modelos, que vamos a ver un ejemplo después, que es la regresión Lasso y la regresión Rich, que dependen de cosas que se conocen como hiperparámetros, ¿no? Que vienen siendo valores que uno fija de antemano. Y entonces esos valores, pues tú puedes dar el valor que tú quieras, ¿no? Pero también hay manera de, pues, utilizar este proceso justo como para tratar de encontrar cuál es el valor del hiperparámetro que sería el más conveniente de acuerdo, pues, a la información que tú tienes en los datos. Y entonces, bueno, en esos casos se utiliza, pues, la división en entrenamiento y prueba, porque sobre el entrenamiento se aplica validación cruzada y ahí mismo pues veríamos cuál es el hiperparámetro que nos funciona mejor. Entonces, bueno, en algunas ocasiones pues por eso estamos teniendo pues divisiones aún a pesar de que se use validación cruzada en entrenamiento y en prueba. Ahora, ¿qué métricas tenemos? Bueno, esto depende del tipo de modelo que estamos utilizando. A lo mejor aquí me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que quede como más completo, ¿no? Si nuestro output es cualitativo, por ejemplo, en el caso de un crédito, asignación o no asignación de un crédito, pues ahí nosotros lo que vamos a construir es una tablita entre los valores reales y los valores predichos. A esta tabla se le llama matriz de confusión. También le dicen en un lenguaje más de estadística tabla de clasificación. Y básicamente lo que hacemos aquí es como el cruce entre los valores reales y los valores predichos bajo el modelo. Aquí lo que uno buscaría, digamos si el modelo fuera bueno, que aquí los elementos que están en la diagonal pues sean valores grandes, porque eso me indicaría que los ceros los estoy mandando bajo el modelo a ceros y los unos pues también los estoy mandando a unos. Eso es lo que se buscaría en términos, digamos, de estos números, que si se fijan pues es una tabla de contingencia, ¿no? Entre los valores reales y los predichos. Y de aquí nosotros podemos construir varias métricas. La misma tabla pues te puede funcionar, ¿no? La matriz de confusión. Pero hay métricas que se utilizan justo como para ver en un resumen, un numerito que me diga qué tan buena o mala es la predicción. Y entonces para ello, pues al igual que en una tabla de contingencia, pues nos conviene sumar el total de observaciones por renglón, como aquí lo estoy observando, R1 y R2 para 0 y 1, y por columna, para que entonces podamos obtener frecuencias en términos relativos. Y entonces, bueno, por ejemplo, en términos de lo que comentaba, ¿no? De que lo de la diagonal es lo que nos puede indicar bastante qué tan buena o malas clasificaciones estamos logrando en ambos grupos, se genera y
en términos relativos a esto se le llama la accuracy o exactitud, que viene siendo la proporción de clasificación correcta en ambas categorías. Sería este. Entonces, bueno, para este caso, pues estamos viendo de forma global qué tan buena o mala son nuestras predicciones. Pero bueno, hay otras que se pueden generar también, como por ejemplo la sensitividad, que vendrían siendo los éxitos que estás clasificando correctamente bajo el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, a las personas que les vas a asignar un crédito de acuerdo al modelo y que me indica el valor real, que pues eso es lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, el valor real. Entonces, en ese caso, nosotros querríamos predecir a ese tipo de observaciones pues de mejor forma, ¿no? O por ejemplo, si estamos hablando de alguna enfermedad, ¿no? Que tú dijeras, ah, pues es que a mí me interesa más que a los que están enfermos realmente bajo el modelo lo prediga como tal, ¿no? Para que no se me escapen. Entonces, eso pues nosotros lo podemos ya llevar a esta métrica que es la sensitividad. Y también tenemos lo contrario, que es la especificidad, que viene siendo los fracasos o los ceros que son correctamente clasificados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos posibilidades como, digamos, a través de los valores que estamos calculando por renglón. O sea, cada una de ellas se está dividiendo entre el elemento que le corresponde al total por renglón. Justo por eso son como frecuencias relativas en términos pues de los elementos que corresponden a los renglones. Y en el caso de la precisión, que es otra métrica que se puede hacer, esta funciona a través de los valores por columnas. Y entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de hablar de que, pues, cuáles de los valores que son realmente éxitos los mando bajo el modelo como éxitos, aquí es más bien de los que mando bajo el modelo como éxitos, cuáles realmente lo eran, ¿no? Y entonces eso es lo que me da la precisión. Y bueno, esta sensitividad y esta precisión pues tienen que ver justo con la manera en que nosotros podemos medir este tipo bueno, y también la especificidad, este tipo de fenómenos donde nos interesa estudiar como de forma separada cada una de las categorías, ¿no? Porque entonces a lo mejor nos interesaría que no haya la posibilidad de que elementos de esa categoría pues se nos escapen bajo el modelo. Y bueno, ¿cuál utilizamos? Bueno, eso sí es una decisión personal. En algunas ocasiones pues se recomienda usar, por ejemplo, este tipo de medidas como sensitividad. En el caso en que tenemos datos donde hay mucho desbalance en el output, ¿no? Que tienes muchas observaciones, por ejemplo, que son de tipo, no, que tienen muchas observaciones de un tipo, por ejemplo, no tener una enfermedad, y tienes pocas del otro tipo, que sería tener la enfermedad, ¿no? Entonces ahí como que es una enfermedad rara, y entonces ahí nos interesa como que identificarla mejor a través de este tipo de métricas. Pero bueno, el chiste es que desde el punto de vista de datos cualitativos, tenemos distintas medidas, digo, estas son unas, hay más, pero bueno, tenemos distintas medidas para ver el poder predictivo. Y cada una de ellas la podemos calcular, ya sea solo una o varias, para algún modelo que hayamos utilizado justo para esa clasificación, para identificar estas categorías, ¿no? Esto es con output cualitativo. En el caso de output cuantitativo, que es lo que nos interesa ahorita, esta ahorita sí no lo voy a ver porque es como más detallado. Pero bueno, en el caso de datos cuantitativos, justo resulta que muchas de las cosas que nosotros hemos visto se pueden utilizar como métricas. Por ejemplo, en el caso de un modelo predictivo de tipo regresión, cuando el output es cuantitativo, no necesariamente una regresión lineal múltiple, se puede usar el coeficiente de determinación, que ya sabemos nosotros cómo se comporta, ¿no? Entre más alto es, pues quiere decir que es mejor las predicciones. Entonces, justo se busca eso, ¿no? Que la R cuadrada pues sea un valor alto, y esto me indicaría que el poder predictivo pues es bueno. La R cuadrada pues ya sabemos que es la suma explicada entre la suma total, aunque dependiendo del tipo de modelo que tengamos, por ejemplo en modelos lineales generalizados, resulta que hay otras medidas que se pueden utilizar en lugar de la R cuadrada y que son más apropiadas.
Eso es cuando la distribución no es normal, que son pseudo R's cuadradas, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos decir, bueno, yo aquí no voy a utilizar como métrica la R cuadrada tal cual, como está, sino alguna pseudo R cuadrada. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer en el caso de algunos modelos lineales generalizados. Y tenemos otras métricas que también son bastante comunes, porque de hecho, pues hasta la utilizamos como función de pérdida, que es el error cuadrático medio. O sea, el error cuadrático medio puede tomar ambos papeles, tanto desde el punto de vista de la pérdida como desde el punto de vista de la métrica. La manera en que nosotros vamos a ver si está funcionando bien o mal el modelo desde un punto de vista predictivo, que sería la suma residual entre el total de observaciones. Y entonces, bueno, tomamos ya sea el error cuadrático medio, como viene, o su raíz, porque en algunos casos la raíz puede ser más fácil de manejar porque la escala puede en algunas ocasiones ser muy grande y entonces, bueno, la raíz pues es más manejable. Y bueno, en cualquier caso, pues también podríamos haber calculado estas métricas, como ya lo hemos hecho, desde un punto de vista explicativo, donde no necesitamos hacer predicciones sobre nuevos datos, sino que simplemente queremos ver qué tan bueno o malo es el ajuste de un modelo, ¿no? Y entonces ahí, pues por ejemplo, otra vez no dividimos en entrenamiento y prueba, sino que sobre los mismos datos, pues ya vemos, o ya lo habíamos hecho, de hecho, ya veíamos cuál era el valor del coeficiente de determinación, por ejemplo, y veíamos qué tan buenas o malas eran nuestras predicciones. Entonces, si nos damos cuenta, el enfoque predictivo, o sea, tampoco es que haga un cambio radical, ¿no? O sea, al final muchas de las cosas que vimos, pues se pueden seguir aplicando de esa manera. Y bueno, tenemos más métricas, por ejemplo, el error absoluto medio es otra métrica posible, que es justo aquel que se basa en la pérdida en la diferencia entre el valor real y el valor estimado, en valor absoluto, aquí esto está mal, es sin el gorrito, y que de hecho también se podía haber usado como función de pérdida, o sea, hay posibilidad otra vez de que sea también una función de pérdida, además de una métrica. De hecho, bueno, en el caso de las regresiones, como que se da más eso, ¿no? De que las métricas a su vez son a veces pérdida, pero también tú podías haber ajustado el modelo a través, por ejemplo, de una pérdida de error absoluto medio y utilizar una métrica de error cuadrático medio, ¿no? O sea, no hay nada que te lo impida. Entonces, bueno, igual, las métricas, pues es algo que nosotros tenemos que decidir para saber cuál es la que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de cómo podemos ver este enfoque predictivo en términos de los conceptos, como más básicos. Todos estos conceptos que parece que no son así tampoco tan complejos, son la base de todo lo de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, etcétera. O sea, al final, o sea, digamos, son conceptos que se pueden utilizar para muchos tipos de modelos. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de estos aspectos. Ahorita voy a ver un ejemplo, de todos modos. ¿No? Igual en el ejemplo salen, ¿no? A ver, entonces, me voy a pasar a este ejemplito. Es un ejemplo muy sencillito, pero bueno, se puede llevar a cualquier modelo, ¿no? O sea, más sofisticado incluso. Este ejemplo es un ejemplo de una regresión lineal simple, que no recuerdo si ya les había este, dado aparte de este ejemplo al menos, pero bueno, la idea es que nosotros aquí tenemos un conjunto de datos donde hay una sola variable explicativa, que es un índice de atracción urbana, y tenemos otra variable que es la respuesta, que viene siendo como la diversificación económica, ¿no? Que tenemos dentro de ciertas regiones. Y bueno, aquí nosotros pues vamos a tomar solamente las observaciones con un índice de atracción que sea inferior a 50,000. Entonces digamos, este es nuestro primer paso. Y bueno, de aquí nosotros lo que vamos a hacer primero, que me parece que eso sí se los había mostrado en algún punto, es darnos cuenta que pues la relación que tenemos entre el input y el output pues no es tan lineal, ¿no? Bueno, eso lo podemos observar.
creo que me equivoqué aquí. Me faltó el attach. Además de que no cargué ninguna librería. Entonces, bueno, en este caso, pues tenemos solamente un input y un output. La relación no es tan lineal, pero bueno, aquí en realidad a mí no me interesa esa parte, ¿no? O sea, me interesa más ver pues este enfoque predictivo. Pero bueno, el chiste es que ahí sí les había mostrado que, por ejemplo, una transformación logarítmica sobre nuestra variable nos podría dar un mejor resultado al momento de aplicar la transformación sobre el índice de atracción, y que entonces pues ahí podría parecer que la relación es más de tipo lineal. Entonces, bueno, esta es la gráfica, ¿no?, que tenemos asociada ya a los datos transformados. Entonces, bueno, todo esto que viene acá es parecido a lo que ya vimos desde todo el enfoque explicativo. Entonces, bueno, igual es repetir muchos de los análisis. Esto realmente no me interesa ahorita ver eso, supuestos y demás. Me interesa más irme a esa parte que es la que nos interesa ahorita entender, que es la predictiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es generar justo el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Y estos conjuntos de entrenamiento y prueba, pues hay muchas maneras de obtenerlas, de obtenerlos. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer de las maneras más sencillas, ¿no? Donde nosotros vamos a dar una muestra de observaciones y vamos a indicar que un cierto número de estas observaciones van a pertenecer al conjunto de entrenamiento, y el otro elemento los otros elementos que quedan van a ser los de prueba, ¿no? Entonces, aquí en particular, pues vamos a tomar que hay 1353 observaciones, son las que teníamos en estos datos. Son localidades en México de cierto tamaño, no son todas. Y de aquí nosotros vamos a tomar que la muestra de entrenamiento pues va a tener 677 observaciones, ¿no? Es totalmente arbitrario, ¿no? O sea, no hay alguna razón específica, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo estoy usando pues esta muestra de entrenamiento, hago una muestra, que en este caso estamos hablando que es una muestra sin reemplazo, o sea, no puede salir una localidad más de una vez. Entonces, en el caso de R, cuando ponemos sample, pues justo calcula ese tipo de muestra. De ahí nosotros podemos hacer el ajuste del modelo, ya sea transformado o no transformado. Entonces, bueno, aquí ajustas el modelo como siempre. La diferencia es que ahora el ajuste va a ser sobre los datos solamente de entrenamiento, ya no sobre todos los datos. Justo es eso que es lo importante, ¿no? O sea, sobre unos datos nosotros vamos a ajustar el modelo y vamos a aprender cuáles son los valores de los parámetros, en este caso los coeficientes de la regresión, que en realidad solo es el término constante y el otro. Y bueno, vamos a obtener justo nuestros estimadores. Ahora, obviamente si esto yo lo hubiera calculado con todos los datos, no necesariamente este numerito que me está dando estimado pues me va a coincidir. Y de igual manera, si esta muestra la obtengo en otra ocasión, tampoco va a haber garantía de que estos valores pues, van a quedar iguales, ¿no? Porque pues son valores que están dependiendo justo de la muestra que estamos obteniendo. Entonces, bueno, de aquí la idea es que nosotros tratemos, como lo vimos en la parte teórica, de ver cómo se está observando la métrica sobre el conjunto de prueba. Y entonces aquí igual lo voy a hacer así como muy manualmente, ¿no? Nosotros tomamos el valor real. Bueno, primero tengo que decidir cuál es la métrica, ¿no? Aquí voy a decidir qué es el error cuadrático medio. Entonces, es arbitrario también cuál métrica estás escogiendo. Y entonces yo voy a decidir que pues lo que uso es eso, y que entonces necesito la diferencia entre el valor real y el valor que predigo bajo el modelo que entrené o que ajusté en el conjunto de entrenamiento. Y entonces, bueno, eso es justo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, decir, bueno, la predicción basada en el modelo sobre estos datos que pues, son los datos que nosotros vamos a estar utilizando, que son los datos de prueba, porque sobre los datos de prueba sobre los que nosotros vamos a ver cómo está funcionando. Entonces hago la predicción usando el modelo ajustado en el conjunto de entrenamiento, y la predicción
la hago basándome en la información que me está dando el conjunto de prueba. Por eso aquí pongo esto de -train, porque le estoy indicando que utilice todas las observaciones que no están en entrenamiento, o sea, las que están en el conjunto de prueba. Entonces tengo el valor real contra el valor predicho que yo estoy obteniendo a través de justo el conjunto de prueba, y de ahí nosotros lo que estamos haciendo pues es calcular la diferencia de estos valores que nosotros tenemos, el real y el predicho bajo el modelo. El real obviamente también va sobre el conjunto de prueba, y esto lo elevo al cuadrado. Eso lo calculo para cada observación y lo promedio, que justo es lo que les comentaba, ¿no? O sea, ahí usamos la ley de los grandes números, y en lugar de que calculemos la esperanza de la función que nosotros tenemos, trabajamos sobre los promedios, ¿no? Y el error cuadrático medio, pues es justo algo de ese estilo. Entonces, bueno, aquí tenemos el promedio asociado, y que eso es el error cuadrático medio que estaríamos calculando sobre el conjunto de prueba. Y entonces me da un valor de 0.0268, ¿no? Ahora, este valor por sí mismo, pues, ¿qué me está indicando, no? O sea, sí te puede decir algo desde el punto de vista del poder predictivo, porque pues entre más pequeño sea, pues es mejor, ¿no? O sea, el poder predictivo del modelo es mejor. También te puede decir algo respecto a cómo se están moviendo las predicciones, ¿no? Pues el error cuadrático medio, y sobre todo su raíz, es como que la desviación de las predicciones, ¿no? O sea, algo puedes decir, pero realmente cuando ya va a tener más sentido esto de las métricas, es cuando yo tengo varios modelos de tipo regresión. Otra vez, no son necesariamente regresión lineal múltiple. Podría ser un árbol de regresión, podría ser una red neuronal, etcétera. Y entonces empiezo a comparar cuál es el valor de la métrica que obtengo en cada uno de los distintos modelos. Entonces, en ese paso, yo ya digo, ah, mira, pues de todos los modelos, tengo 6. Resulta que el modelo que me dio un mejor ajuste fue el árbol de regresión, ¿no? Entonces, sobre ese modelo, pues yo ya voy a trabajar para justo ya aplicarlo en datos reales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? De la métrica ya en términos de cómo lo usamos ya en comparación con distintos modelos. Entonces, bueno, aquí tenemos el cálculo de la métrica para nuestro ejemplo de regresión, en el caso en que dividimos en entrenamiento y prueba. O sea, sería como suponer que tenemos suficientes datos y que entonces pues estamos usando una división en entrenamiento y prueba. También aquí alguien me podría decir, bueno, pues esta división que hice aquí arriba pues no es necesariamente del 70 al 80%, como ya había comentado. Bueno, también se puede volver a hacer y pues tomar alguna cantidad que sea más acorde a esos porcentajes. Entonces, bueno, eso es en una división en los dos conjuntos, entrenamiento y prueba. Ahora, ¿qué hacemos desde el punto de vista de validación cruzada? Bueno, resulta que desde ese punto de vista también lo podríamos programar, ¿no? Pero ya existen muchas librerías que hacen esos cálculos, porque justo es como que repetir esto que hicimos, pero con ese proceso que dijimos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo decidí que era validación cruzada con 5 pedazos, pues tendría que dividir los datos en 5 pedazos, usar de entrenamiento 4 de los 5 pedazos y luego ver en el quinto pedazo qué pasa. Y luego volver a repetir ese proceso cuando voy moviendo el pedazo a otro diferente. Y entonces pues nosotros tendríamos que pues, hacer ese proceso. Entonces, desde el punto de vista práctico, existen, como les digo, librerías donde ya nos permiten aplicar este tipo de proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí en particular vamos a usar, me parece que sí voy a usar dos librerías, a ver, déjenme ver, no me acuerdo. Sí, voy a usar dos librerías. Una es la librería Boot, que viene de un método que se conoce como Bootstrap, y de ahí pues viene el nombre, y que justo pues nos va a permitir hacer algo de este estilo, de lo que estamos diciendo, ¿no? De tipo validación cruzada. Y bueno, para ello nosotros tenemos que ajustar el modelo no con el comando lm, sino con el comando más general, que es el glm, ¿no? Que el glm funciona para cualquier modelo lineal generalizado, y que si no le digo qué distribución es la que estoy asumiendo de la familia exponencial, pues asume pues que es la distribución normal. Entonces, bueno, este es el ajuste que nosotros vamos a tener.
Y obviamente si ustedes compararan el summary que se obtiene con este ajuste con el que tendrían con LM, pues nos darían los mismos coeficientes estimados, ¿no? O sea, no habría como mucho cambio, o sí los hay, es mínimo, y tendría que ver con el método numérico con el que se están ajustando los modelos, porque en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, el método es un método exacto, o sea, digamos que tenemos una solución que ya sabemos cuál es, beta gorro igual a x' a la menos 1 por x' y. Y en cambio en modelos lineales generalizados, el ajuste se hace a través de métodos de tipo numérico. Entonces, bueno, aquí tengo justo, digo, si se quiere comparar, ¿no? El resultado que tenemos con el valor correspondiente a... Ay, no, este no tiene nada que ver. Es que aquí me puso el del modelo, el otro. Supongo que más arriba lo ajusté, pero bueno, eso no es como muy relevante, ¿no? Bueno, pero el chiste es que ustedes pueden comparar el valor correspondiente al que tendrían con el modelo lineal generalizado, usando GLM, con el que tienen usando LM, y más o menos pues les van a quedar resultados parecidos. Aquí más bien, lo importante es que vamos a usar a través de este comando que usamos para el ajuste GLM, está este otro comando que es cb.glm, que justo esto viene de validación cruzada. Ahora aquí es importante indicar que esta validación cruzada es una validación cruzada bastante particular, eh, y que justo hasta incluso tiene un nombre, que es LOOCB o Leave One Out Cross Validation, porque justo lo que vas a hacer es tomar todas las observaciones como entrenamiento menos una, la cual tomas como prueba. Y esto lo vamos repitiendo para cada observación. O sea, como que cada observación toma el papel de elemento de prueba, ¿no? Y entonces lo repetimos para cada una de las distintas observaciones. Parecido acá cross validation, pero ahora sí que llevado al extremo, porque mi valor que corresponde a la parte con la que comparo, pues tiene una sola observación. Y bueno, el chiste es que podemos a partir de esto hacer como este ajuste. Ya R automáticamente hace todos los cálculos a través de este proceso que comentamos. Y me va a arrojar, una vez que se hace el ajuste, luego tarda más porque pues estoy como conectado con varias cosas, ¿no? De que si estoy grabando y estoy acá también a la vez, este, pues con lo de el Meet, etcétera. Pero bueno, no es un método que tampoco debería tardar tanto, ¿no? O sea, más bien ahorita es por esa parte. Pero bueno, básicamente la idea es que estamos como que haciendo estos ajustes donde vamos tomando una observación como conjunto de prueba, lo promediamos y ya de ahí nosotros podemos obtener cuál es el valor correspondiente a nuestra métrica. Otra vez la métrica que viene por default, en este caso, pues es justo el error cuadrático medio, ¿no? O sea, esa es la que manejamos. Y de aquí, bueno, podemos extraer cuál es el valor de esa métrica, ¿no? Que estamos calculando. Entonces, bueno, nos está diciendo que el valor es 0.027. Si se fijan, pues es un número que tampoco está muy alejado del número que habíamos obtenido a través de este cálculo que habíamos hecho arriba, ¿no? El cálculo que habíamos hecho de una manera más manual. Es 0.026, o sea, no tiene por qué ser exactamente igual, por lo que ya he comentado de que hay aleatoriedad al momento que estamos haciendo esto de la construcción del conjunto de entrenamiento y prueba, pero bueno, más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, justo con validación cruzada, usando el proceso de LOOCB, estamos obteniendo este numerito. Y bueno, uno se podría preguntar qué pasaría si quiero usar como tal, perdón, K cross validation. En ese caso nosotros tenemos que decidir qué valor vamos a usar de K y ya no podemos usar la misma librería, ¿o sí? Creo que creo que sí es la misma librería. Sí, porque no carga ninguna otra. Entonces, pues justo, ¿no? Vamos a... Ah, no es cierto, sí. Estaba mal. Vamos a usar esta librería, Caret, que nos va a permitir aplicar K cross validation, ¿no? Ahora sí con K, que nosotros vamos a asignar.
Y entonces, en ese caso, ay, no es cierto, es que me adelanté. O sea, efectivamente se podía usar LOCB y también hay oportunidad de utilizar validación cruzada diciéndole el número de pedazos a través de la librería boot, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos el ajuste, eso ya lo habíamos hecho, y podemos nosotros ver cuál es este error que vamos a obtener a partir justo de este procedimiento donde vamos a decidir cuál es el valor de la K, que puede ser un valor de K igual a 5, K igual a 10, K igual a 8, etcétera, ¿no? O sea, eso nosotros pues lo estaríamos utilizando de forma como nosotros querramos. Entonces, bueno, aquí justo lo que voy a hacer pues es utilizar este comando aplicando k igual a 10 y de ahí pues voy a extraer el valor que corresponde al error, que va a ser uno solo porque está promediando los valores de todas las divisiones, que serían 10, ¿no? O sea, en cada caso obtuvimos un error diferente y aquí se está promediando ese valor para obtener un valor final, que es el que estaríamos observando, ¿no? Que sería 0.02755. Otra vez no es muy diferente a los que hemos obtenido porque pues justo es como esta idea, ¿no? De que estamos manejando esta división en dos partes y donde estamos usando como que uno como si fuera simulación de datos nuevos. Y ahora sí, la librería Caret pues es otra alternativa que tenemos, que luego se utiliza porque pues, tiene algunas cosas adicionales de tipo machine learning y así. Y también nos da chance de hacer algunas cositas adicionales. Entonces, por ejemplo, aquí la manera en que se introduce el comando pues es diferente, porque aquí desde el principio vamos a decir qué método vamos a hacer para el proceso del ajuste, y vamos a decir cómo vamos a trabajar sobre el conjunto de entrenamiento, ¿no? O sea, aquí decimos, bueno, lo que yo quiero hacer pues es utilizar un método de validación cruzada con 10 partes y este es al que eh, asigno como train control. Luego uso el comando train, que es un comando muy general, o sea, por eso caret como que es más general, porque yo aquí pude haber definido lo que fuera, cualquier tipo de modelo, y nada más sería ir cambiando el modelo aquí, ¿no? Dentro del método. Entonces, cambiando esto, pues yo podría extraer, bueno, pues cuando es el modelo por árboles de regresión y obtener la métrica, ¿no? Luego cuando es el modelo de máquina de soporte vectorial y obtener igual el valor. Entonces aquí lo que tenemos que decir es cuál es el output, que es este que tenemos acá, cuáles son los inputs, que aquí solo tenemos uno, sobre los datos que vamos a estar haciendo los cálculos, que ya aquí yo ya dije que tenemos que hacer este proceso de validación cruzada, por lo tanto pues son estos los datos, pero se van a ir dividiendo en las 10 pedazos, se va tomando 9 pedazos, sobre el décimo se va probando y esto se va moviendo sobre las distintas posibilidades de ese movimiento del último pedazo. Y entonces, aquí tenemos que decir cuál es el método, que justo decimos que es un LM, y aquí es donde especificas que vamos a usar la validación cruzada. Les digo, esta librería pues es como más apropiada cuando estamos usando modelos de tipo Machine Learning. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí yo voy a imprimir el resultado de este modelo, pero igual pude asignar a muchos modelos y en cada caso tendría el valor de la métrica que le corresponde. Entonces, bueno, aquí nos está repitiendo el proceso. Otra vez, el proceso pues está tardando aquí más que nada porque tengo muchas cosas ahorita abiertas, pero bueno, no es un proceso muy, muy tardado. Automáticamente pues va generando todas las muestras. En muchas ocasiones eh, hay esto de que, bueno, ¿cómo hago reproducible las cosas que yo estoy haciendo? Porque si yo obtengo, por ejemplo, la muestra de entrenamiento de una manera, o no de una manera, sino la obtengo ahorita y luego la obtengo mañana, no necesariamente me va a coincidir la muestra. Ahí lo que pasa es que, como yo creo que ustedes ya saben, al momento de generar números aleatorios, en realidad son pseudo aleatorios, porque hay algoritmos que te ayudan a generar estos números aleatorios de los que generas muestras. Y entonces, digamos como que desde ese punto de vista, que son algoritmos, podemos dar algo que se conoce como la semilla inicial.
que es el valor que tú dices, ah, bueno, si doy esta semilla inicial, aseguro que la muestra que obtengo yo o que obtenga otra persona va a ser exactamente la misma. Eso se hace más por reproducibilidad, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que ya automáticamente la salida me está dando las métricas, que son las métricas que tienen sentido para algo de tipo regresión, que sería el error cuadrático medio, que de hecho aquí me lo da con la raíz, el coeficiente de determinación y el error absoluto medio. Son las métricas como más tradicionales, ¿no? Aunque pues existan otras. Y bueno, en este caso, la raíz del error cuadrático medio es 0.16. Nosotros en los otros casos habíamos usado no la raíz, sino el error cuadrático medio tal cual. Y bueno, nada más si quieren comparar con los resultados de antes y ver que más o menos los valores pues están coincidiendo, pues podemos elevar esto al cuadrado, que es lo que hago acá, para darnos cuenta que pues sí se está acercando al punto 0.27 que tanto hemos estado manejando. Y entonces, bueno, esta métrica pues nos está hablando de desde el punto de vista de la predicción, o sea, qué tanto como que me estoy alejando en, pues algo parecido a lo que hacemos en la parte descriptiva, ¿no? Esto es como la desviación que tengo de las predicciones, ¿no? Entonces, si considero más o menos una desviación, más o menos puedo ver por dónde andan los valores del output, ¿no? Si nosotros calculamos la media del output y utilizamos este numerito, pues podemos decir, no sé, supongamos que hubieran dado 0.7, el valor del promedio del output. Entonces dirían, ah, bueno, pues, contando una desviación, se encuentra entre 0.86 y 0.7 menos 0.16, ¿no? Entonces, bueno, eso, si le quieren dar una interpretación, ¿no? Normalmente, pues no se quiere hacer tanto eso, sino que más bien se quiere utilizar estas métricas para comparar con distintos modelos y ver el poder predictivo que tiene cada uno de ellos. Y a partir de todo ello, ya nosotros al final vamos a decidir con qué nos vamos a quedar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí que yo hubiera dicho, ah, pues voy a usar como método un GLM donde la distribución sea gamma, ¿no? Por decir algo. Y entonces ahí podemos hacer algo parecido. Aquí en particular, esta variable que estamos utilizando, que es la entropía, es un valor que va entre 0 y 1. Entonces, si podemos utilizar algún tipo de modelo donde tengamos la posibilidad de modelar una variable que está entre 0 y 1, por ejemplo, una variable con una distribución beta se mueve así, entre 0 y 1, entonces pues ahí lo podríamos haber utilizado, ¿no? Como una posibilidad de modelo. Pero bueno, básicamente, ya que nosotros entendemos más o menos qué es esto de las métricas, el siguiente paso es empezar a comparar con distintos modelos y bueno, ya después pues sería como lo que dicen pues ya llevar a producción, ¿no? Que sería como que, bueno, ya que decidí que voy a usar algún modelo particular, bueno, ese sería el que utilizaría ya realmente para indicarme para nuevas personas que me lleguen qué valor les voy a asignar al output, ¿no? En este caso, a esta diversificación económica. Si, por ejemplo, estoy diciendo, ah, bueno, este modelo que estoy ajustando aquí, lo voy a utilizar para localidades de, por ejemplo, un país parecido, no sé, que sea de Centroamérica, ¿no? Y que digas, ah, bueno, pues vamos a ver que también funciona, ¿no? Y vamos a ver si realmente nos reproduce los valores que son los reales. O sea, evidentemente, pues después de que pase un cierto tiempo, pues tenemos que volver a ver si el modelo sigue funcionando, actualizarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es más o menos la idea de este enfoque predictivo, donde pues la, ahora es que el objetivo o la aplicación pues es para usarlo en datos nuevos, perdón, y ver qué tan buenas o malas predicciones yo puedo obtener a partir de pues modelos específicos, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo es muy sencillito porque es con una regresión, pero esto mismo pudo haber sido con un modelo muy complejo tipo deep learning, donde ustedes, por ejemplo, usan una red neuronal para que puedan identificar de acuerdo a las imágenes que ustedes tienen de un conjunto de datos de entrenamiento, a qué corresponde la imagen, ¿no? Y entonces ahí usas una red neuronal, por ejemplo, convolucional, y entonces
basado en eso, pues ya podemos medir el poder predictivo y entonces pues ya saber qué tan buenas o malas serían las predicciones basadas en ese tipo de modelos. Entonces, pues por eso como que quería introducir este tipo de proceso. En algunas otras ocasiones aquí en lo de modelos lineales no he dado este tipo de cosas, pero pues creo que cada vez es más importante, ¿no? También empezar a manejar desde lo más pronto posible los conceptos y bueno, saber más o menos cómo los podemos utilizar. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda de estas cosas que hemos estado viendo, del enfoque predictivo, ¿no? Lo vamos a retomar después en otras cosas. O sea, lo vamos a retomar cuando estemos viendo otros modelos, porque, o sea, independientemente del output, podemos usar el enfoque predictivo. Por ejemplo, si el output es un conteo, pues de todos modos lo podemos utilizar. Entonces, bueno, el siguiente tema que vamos a ver a partir de mañana va a ser, que creo que ya empezaron un poco a verlo con Juan Pablo. Este, mira, o sea, ya lo han utilizado. Sí, pues es que, o sea, todas estas cosas pues se tienen que empezar a usar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en tu caso, pues era algo de tipo clasificación, porque pues ahí estamos hablando de que quieres los tres tipos, ¿no? Entonces, lo podemos manejar incluso con algunos de los modelos lineales generalizados, cuando estamos hablando de este tipo de cosas de escala Likert, ¿no? De poco, mucho o, o, o medio. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la regresión logística ordinal y que puede ser una buena alternativa. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Todos estos conceptos. Y les digo, pues mañana ya entraríamos con la nova de un factor, que ya vieron un poco con Juan Pablo, pues ya estamos en otros temas. Y entonces, pues vamos a empezar a analizar qué pasa cuando los inputs ya no son cuantitativos, sino cuando son de tipo cualitativo. Y bueno, ya es como tema nuevo, diferente ya para la siguiente tarea, ¿no? Entonces, pues esto sería lo que veríamos hoy. Entonces ya, ahorita ya los dejo. Y pues que pasen buena noche, descansen y nos vemos mañana. Bye bye. Gracias, profe. Hasta luego. Bye bye. Gracias, profe. Buenas noches.